Código Internacional de Ética, parte 3. Esta parte 3 se refiere a el comportamiento de los contadores públicos cuando se encuentran en ejercicio público. En este caso también se aplica el marco conceptual de la parte 1 y está establecido en la sección 300. En esta sección 300, que es la aplicación del marco conceptual, en primer lugar se deben identificar las amenazas. Luego, evaluar las amenazas y, por último, enfrentar las amenazas. En la identificación de las amenazas para los profesionales de la contabilidad en ejercicio tenemos las que tienen que ver con el interés propio. En una forma no taxativa, el código establece, por ejemplo, de que existe una amenaza de interés propio cuando hay un interés financiero directo del contador público con el cliente al cual le va a prestar sus servicios profesionales en forma pública. También se refiere a los honorarios bajos, que tienen que ver con un honorario que no va a garantizar la calidad del servicio que se le está ofreciendo al cliente. También hay interés propio como amenaza en la relación empresarial que pueda tener el contador público con un cliente al cual le va a prestar sus servicios, bien sea de aseguramiento de la información o de auditoría o revisión de información financiera histórica. También puede existir amenaza de interés propio cuando la información confidencial que él obtiene en su trabajo puede usarse para beneficio propio del contador público. También cuando se encuentra un error material que cometió la firma a la cual le está prestando el servicio el contador público y que lo encuentra en forma posterior. Eso es una amenaza de interés propio. Luego está las amenazas de autorrevisión. En el caso de un contador público en ejercicio, está que, por ejemplo, se implementó unos sistemas financieros al cliente y luego se hace un contrato o un encargo para emitir un informe de aseguramiento que tiene que ver con los sistemas financieros que ya él había implementado. También puede existir la amenaza de autorrevisión cuando se preparan datos que se usan para generar reconocimientos de información financiera y que luego se hace un aseguramiento de esa información financiera que él ayudó a preparar. En cuanto a la amenaza de abogacía, existe la misma, que es promover los intereses del cliente o de sus instrumentos de patrimonio o sus instrumentos de deuda. También hay amenaza de abogacía cuando el contador público aboga por el cliente al cual le va a prestar sus servicios en disputas o litigios con terceros. También puede ser una amenaza de abogacía cuando se actúa a favor de que se promulgue legislación por cuenta de un cliente. Eso es otra amenaza que hay que tener en cuenta según el código. La familiaridad, amenaza de familiaridad, cuando existen familiares muy cercanos del contador público con los directivos o la parte de la dirección del cliente al cual se le va a prestar los servicios. Otra amenaza de familiaridad es cuando el socio del encargo, el socio del contador público, haya influido en decisiones que tienen que ver con el asunto principal que se va a asegurar. Un socio que no está haciendo el aseguramiento, pero que sí puede influir en el asunto principal sujeto a análisis. También hay familiaridad, amenaza, cuando hay una vinculación prolongada de un miembro del equipo de aseguramiento, de auditoría o de revisión con el cliente. Esa es familiaridad que tiene que tenerse en cuenta como una amenaza. Y está la intimidación, que, por ejemplo, se amenaza despedir al contador público por desacuerdos profesionales sobre juicios profesionales que haya. O, por ejemplo, hay intimidación cuando
el contador público se ve presionado a aceptar un juicio del cliente, porque quien lo formula es un empleado de mayor experiencia que él. Otra amenaza de intimidación está en la no promoción del contador público, algo que ya se había establecido previamente, a menos de que acepte un tratamiento inadecuado durante el trabajo, bien sea de aseguramiento o de revisión o auditoría de información financiera. También hay intimidación cuando el contador público aceptó un regalo de un cliente que es un regalo material y que se le amenaza con hacerle publicidad a esta aceptación de ese regalo. Una vez que se han identificado estas amenazas, se tienen que evaluar. La evaluación de las amenazas tiene que ver, primero que todo, que hay para poder entender cómo voy a tratar esas amenazas. Primero miramos cómo está el cliente y su entorno. Por ejemplo, un cliente de auditoría de interés público tiene una diferencia en cuanto a la evaluación de las amenazas, porque una entidad de interés público tiene unos sistemas muy estrictos de manejo de la información y por lo tanto las amenazas se pueden minimizar un poco o se pueden llegar a un nivel aceptable. También se tiene que tener en cuenta si el cliente del aseguramiento no es un cliente de auditoría, porque ya se ha establecido la diferencia entre la auditoría o revisión de estados financieros. O también cuando es un cliente que no es sobre aseguramiento ni revisión de información financiera histórica ni auditoría. Son situaciones diferentes que implican de que la actuación del contador público debe cambiar de acuerdo a la evaluación de las amenazas, porque por ejemplo cuando no es de aseguramiento de información, ni revisión ni auditoría, los riesgos son muy diferentes. La firma que hace la auditoría y su entorno también es clave para poder establecer la evaluación de las amenazas. Por ejemplo, si es una firma muy estricta en la cual se promueven los cumplimientos de los principios fundamentales y el interés público, ya las amenazas tienen otro tratamiento. Si esa firma de auditoría a la cual pertenece el contador público tiene unas políticas muy estrictas para el cumplimiento de los principios fundamentales y para la remuneración de los integrantes del equipo. Si existe también un socio del encargo que tiene autoridad para hacer cumplir esos principios fundamentales, y también si la misma firma a la cual pertenece el contador público tiene unos requerimientos muy claros de formación teórica y práctica y experiencia para acometer los trabajos de la contabilidad en ejercicio público, y también si hay un procedimiento ya establecido para tratar las quejas tanto internas de la empresa, de la sociedad de contadores, como las externas que provienen de los clientes. Otra evaluación de las amenazas tiene que tenerse en cuenta que la información, el entorno es cambiante, entonces puede haber nueva información y pueden haber cambios que modifican las amenazas que se han detectado. Casos para cambios que implican una evaluación distinta es cuando se amplía el alcance del servicio que se va a prestar. Cuando, por ejemplo, el cliente que era una entidad no cotizada ahora se convierte en cotizada o adquiere otro negocio, cambia totalmente las amenazas. El contador público, por ejemplo, es cuando se contrata por dos clientes y los dos clientes entre sí tienen una disputa. Cambian las condiciones y cambian las amenazas. Un cambio en las relaciones personales del contador público o de su familia también le pueden cambiar las amenazas y tienen que ser evaluadas nuevamente. En cuanto a enfrentar las amenazas, el contador público en ejercicio debe, primero que todo, eliminar las amenazas, como se dijo en la sesión primera. Y eso consiste en eliminar la circunstancia que origina la amenaza o rehusar o finalizar la actividad profesional específica si es que no se pueden eliminar
en forma adecuada. También establecer las salvaguardas respectivas para evitar las amenazas que se vayan a configurar en forma efectiva. Por ejemplo, asignar tiempo adicional y personal de tal manera de que esa parte del interés propio se diluya porque ya son personas distintas al contador público. También muy común es la revisión por alguien que no sea miembro del equipo de revisión del trabajo que se está elaborando. Evita también el interés propio. También el uso de socios diferentes para servicios que no son de aseguramiento cuando se establece un trabajo, un encargo de aseguramiento de la información. O sea, la parte que no es aseguramiento se la encargamos a otro socio. Otra de las maneras es recurrir a otra firma de aseguramiento, de auditoría, para que acometa parte del encargo que puede generar amenaza. También revelar a los clientes honorarios por recomendación, cuando hay que se establecen honorarios para cobrar o para recibir por recomendación de un trabajo. Y por último, puede ser una salvaguarda separar los equipos de trabajo en ciertos asuntos confidenciales que requieran para evitar todas las 5 amenazas que hemos establecido.